Creo que ahora sí. Bueno, ahora sí. Hola, mi nombre es Jerónimo Betancur Mejía. Soy estudiante del programa de Radiología e Imágenes Diagnósticas de la UNAD y hoy voy a hacer una exposición oral del curso de Anatomía Radiológica que pertenezco al grupo 1540-0312, ¿cierto? Bueno, hoy les voy a hablar sobre los protocolos elegidos de unas radiografías de unas partes del cuerpo, que vendría siendo el antebrazo, la cadera y la rótula. Para empezar, el antebrazo. El antebrazo se comprende de dos huesos, que vendría siendo el radio y el cúbito. Ahí los podemos ver señalados en el dibujo. También comprende tres articulaciones, que vendría siendo la del codo, la articulación radiocubital proximal, que vendría siendo la que está en la parte del codo, y la articulación radiocubital distal, que vendría siendo en la parte de la articulación de la muñeca. Para eso tenemos que comprender que el radio y el cúbito son dos huesos que forman el antebrazo, ¿cierto? Son dos huesos largos y delgados que se extienden desde el codo hasta la muñeca y son los encargados de dar el soporte al brazo y a la mano. También dan el movimiento del antebrazo en dos planos, que vendría siendo la flexión y la extensión, y la rotación del antebrazo, que vendría siendo la pronosupinación. Bueno, para la radiografía de ese hay dos proyecciones, perdón, que vendría siendo la anteroposterior, que sería que el paciente se posiciona de pie o sentado con el brazo estirado, y la radiografía se toma desde la parte anterior del brazo hacia la parte posterior. Y también estaría la lateral, que vendría siendo que la radiografía se toma desde un lado del brazo hacia el otro. Bueno, la de cadera. La cadera comprende los siguientes huesos, que vendría siendo el hueso coxal, el ilión, el isquión, el pubis y el fémur. Esta comprendería solo una articulación, que vendría siendo la coxofemoral, ¿cierto? Para esto tenemos que comprender que el ilión es la parte superior y más grande del hueso de la cadera, ya que es un hueso plano, ¿cierto? El isquión es la parte posterior e inferior del hueso de la cadera. Los siguientes huesos los podemos ver seleccionados en el dibujo, ¿cierto? Eh, el pubis, perdón, que es la parte inferior, anterior e inferior del hueso de la cadera, ¿cierto? El fémur, que es un hueso largo del muslo, que es el más largo y fuerte del cuerpo. Y a este no se tomaría como todo el fémur, sino la parte superior, que vendría siendo la cabeza del fémur, que es la redondeada que se articula con el acetábulo del hueso de la cadera. Las proyecciones para tomar una radiografía de cadera son dos, que vendría siendo la anteroposterior, que la radiografía se toma desde la parte anterior de la cadera hacia la parte posterior, y la lateral, que vendría siendo que la radiografía se toma de un lado de la cadera hacia el otro. También las posiciones para tomar una radiografía vendría siendo que la radiografía completa de la cadera sería que el paciente esté de pie o sentado con las piernas extendidas y separadas. La radiografía de cadera en flexión sería que el paciente sentado con la pierna flexionada a 90 grados, que vendría siendo que la radiografía se toma en una posición anteroposterior. Y la radiografía de cadera en rotación, el paciente sentado con la pierna rotada intermitentemente a 45 grados, que la radiografía se toma en posición anteroposterior también. En la rótula comprende los siguientes huesos, que vendría siendo la rótula, la tibia y el fémur, ¿cierto? Comprendería dos articulaciones, que vendría siendo la tibiofemoral y la patelofemoral. También tenemos que entender los conceptos de los huesos que esta articula, que son los condilos, que
que en el extremo distal se articulan con la tibia y la rótula de la rodilla. La rótula, que vendría siendo un hueso sesamoide situado en la parte anterior de la rodilla, y la tibia, que sería el hueso largo de la parte anterior de la pierna media de la pierna de la media hasta el peroné. Las proyecciones para tomar una radiografía de rótula serían la anteroposterior, que es la radiografía que se toma desde la parte anterior de la rótula hacia la parte posterior, y la lateral, que sería la radiografía que se toma desde un lado de la rótula hacia el otro. Las posiciones para tomar una radiografía de rótula vendría siendo la radiografía de rótula en posición anteroposterior, que sería que el paciente esté de pie o sentado con la pierna extendida. Y la radiografía se tomaría en posición anteroposterior. La radiografía de rótula en posición lateral, que sería que el paciente esté de pie o sentado con la pierna extendida también. Y se tomaría la radiografía en una posición lateral. Radiografía de rótula en posición en flexión. El paciente estaría sentado con la pierna flexionada a 45 grados y la radiografía se toma en posición anteroposterior. Como por último, la radiografía de rótula en posición de tangencial, que vendría siendo que el paciente esté sentado con la pierna flexionada a 45 grados. Entonces la radiografía se toma en posición anteroposterior con el tubo de rayos X en ángulo. Y así daría por terminado esta exposición de, de estos protocolos que yo elegí. Muchas gracias.